La empleada de limpieza fue despedida injustamente, pero lo que hizo el magnate dejó a todos sin palabras. Apoye el canal dejando su like y comentario y vamos con nuestra historia. El despertador sonó a las 4:30 de la madrugada en el pequeño departamento de 2 habitaciones en Neza. Elena Vázquez abrió los ojos con la precisión de quien había entrenado su cuerpo para despertar incluso antes de que sonara la alarma. A los 51 años, llevaba sobre los hombros el peso de decisiones que jamás imaginó tener que tomar, pero su postura permanecía erguida, revelando una dignidad que ninguna adversidad lograba quebrantar. El trayecto de 2 horas hasta Polanco era un viaje diario entre 2 mundos completamente diferentes. Elena observaba por la ventana empañada del metro la Ciudad de México despertar, mientras mentalmente organizaba sus tareas del día en Corporación Mendoza, el imperio financiero de 50 pisos donde trabajaba como empleada de limpieza desde hacía 2 años y medio. Corporación Mendoza era más que una empresa. Era un símbolo de poder que movía miles de millones de pesos en inversiones internacionales. Cada metro cuadrado del edificio respiraba opulencia, desde el mármol de Carrara, importado de Italia, hasta los elevadores revestidos en caoba mexicana. Era un lugar donde ejecutivos hablaban en millones como si fueran centavos, donde juntas decidían el destino de miles de empleos y donde la diferencia entre los pisos reflejaba perfectamente la estratificación social mexicana. Elena llegaba siempre a las 5 de la mañana, 1 hora antes del horario oficial. Le gustaba el silencio de los pasillos vacíos, la oportunidad de trabajar sin las miradas de desdén que se habían vuelto parte de su rutina. Durante esas primeras horas podía organizar sus pensamientos y observar detalles que pasaban desapercibidos durante el movimiento frenético del día. Lo que los ejecutivos no sabían era que Elena Vázquez poseía una licenciatura en Administración de Recursos Humanos por el ITAM y había sido directora de RH de una multinacional farmacéutica durante 15 años. Había dirigido equipos de más de 200 empleados, implementado políticas de inclusión premiadas internacionalmente y coordinado procesos de fusión empresarial que involucraban cientos de millones de pesos. Eso fue antes de denunciar irregularidades graves en la empresa donde trabajaba, antes de ser perseguida judicialmente por violación de confidencialidad, cuando intentó exponer un esquema de sobrefacturación de medicamentos para el IMSS. Antes de gastar todos sus ahorros en abogados y ver su nombre en una lista negra del mercado corporativo. Antes de descubrir que la integridad profesional puede costar todo lo que una persona construyó durante décadas. Esa mañana de jueves, 23 de noviembre, había algo diferente en el ambiente. Elena lo percibió inmediatamente cuando entró al piso 47. Era una tensión palpable, como la electricidad que precede a una tormenta. Victoria Herrera estaba especialmente agitada. La vicepresidenta ejecutiva de operaciones era una mujer de 44 años que había escalado los peldaños corporativos a través de una combinación letal de competencia técnica y crueldad calculada. Proveniente de una familia de clase media baja de Ecatepec, Victoria había borrado cuidadosamente cualquier rastro de sus orígenes humildes, construyendo una personalidad de ejecutiva implacable que compensaba inseguridades personales a través de la humillación sistemática de subordinados. «¡Elena!». La voz cortante de Victoria resonó por el pasillo cuando vio a la empleada de limpieza organizando su material de trabajo cerca del elevador de servicio. Elena caminó tranquilamente hasta donde Victoria estaba parada, cerca de la sala de juntas ejecutivas. Mantuvo la postura profesional que había desarrollado a lo largo de décadas, lidiando con personalidades difíciles en el ambiente corporativo. «Buenos días, licenciada Victoria. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Puedes explicarme cómo esto llegó a tu área de trabajo?».
Victoria levantó una memoria USB dorada que Elena reconoció como de las utilizadas por la alta dirección para archivos confidenciales. El corazón de Elena se aceleró, pero su expresión permaneció serena. Años de experiencia en RH le habían enseñado a reconocer trampas corporativas. No tengo idea de cómo llegó ahí, licenciada Victoria. Jamás manejaría equipos que no me pertenecen. Por supuesto que no sabes. El sarcasmo en la voz de Victoria era afilado como una navaja. Así como no sabes que información confidencial discutida en las juntas ejecutivas llegó a oídos de nuestros competidores la semana pasada. La acusación era absurda y Elena sabía que se trataba de una trampa cuidadosamente orquestada. En 2 años y medio trabajando en Corporación Mendoza, había construido una reputación impecable de discreción e integridad. Licenciada Victoria, puedo garantizar que jamás comenté ningún asunto relacionado con los negocios de la empresa con persona alguna. Mi función se ejecuta con absoluto sigilo profesional. ¡Tu función! Victoria repitió la palabra como si fuera algo desagradable. Está siendo cuestionada desde hace semanas. Tenemos reportes de negligencia, lentitud en el trabajo y ahora, aparentemente, filtración de información estratégica. Elena sintió una familiar sensación de déjà vu. Era exactamente así como había comenzado su persecución en la empresa anterior. Acusaciones vagas, reportes anónimos, insinuaciones sobre su conducta profesional. ¿Puedo tener acceso a esos reportes para defenderme adecuadamente? La pregunta claramente irritó a Victoria, quien no esperaba que una simple empleada de limpieza conociera sus derechos laborales o cuestionara procedimientos con tanta propiedad. No estás en posición de cuestionar nada, Elena. Estás siendo despedida por causa justificada debido a filtración de información confidencial e intento de robo de equipos de la empresa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena permaneció inmóvil, procesando las acusaciones que acababa de escuchar. 2 años y medio de trabajo honesto, de levantarse antes de que saliera el sol, de tratar cada responsabilidad con el mismo profesionalismo que había demostrado como ejecutiva, terminaban con falsas acusaciones y un despido humillante. «Entiendo», dijo finalmente, su voz manteniendo la dignidad que décadas de experiencia corporativa habían forjado. «Presumo que tendré derecho al contradictorio y a la amplia defensa conforme establece la Ley Federal del Trabajo. Por causa justificada, no hay derecho alguno. Recoge tus pertenencias y retírate del edificio inmediatamente. Y considérate afortunada de que no estemos presentando una denuncia penal». Elena se dirigió al pequeño casillero donde guardaba sus pertenencias personales. Era poca cosa. Una foto de graduación del ITAM, algunos libros de gestión de personas que consultaba discretamente durante los descansos y una carpeta con currículums que había actualizado con la esperanza de eventualmente regresar a su área de especialización. Mientras organizaba sus pertenencias, Elena observó discretamente el movimiento en el piso. Miguel Santos, el empleado del archivo con síndrome de Down, a quien había orientado informalmente sobre derechos laborales, miraba la escena con confusión y tristeza. Durante los últimos meses, Elena había protegido discretamente a Miguel del acoso laboral de algunos colegas, enseñándole sobre sus derechos y ofreciéndole apoyo emocional. Era Miguel la verdadera razón de su despido. Victoria había descubierto que Elena estaba interfiriendo en las relaciones jerárquicas al defender a un empleado considerado problemático por algunos supervisores. Para Victoria, empleados como Miguel eran costos innecesarios que perjudicaban la eficiencia operacional. Elena caminó por los pasillos de mármol por última vez, cargando su caja de pertenencias y manteniendo la cabeza en alto. En la recepción, entregó la credencial que había usado con orgullo profesional y se dirigió a las puertas giratorias que la llevarían de vuelta a la dura realidad del desempleo,
a los 51 años. Fue exactamente en ese momento cuando Alfonso Mendoza entró al edificio. A los 42 años, Alfonso era un hombre imponente que había heredado el imperio familiar a los 35, cuando su padre murió en un accidente de helicóptero. Con 1,85 m de estatura, cabello oscuro ligeramente canoso y ojos azules penetrantes, Alfonso comandaba Corporación Mendoza con una mezcla de genialidad en los negocios y distanciamiento emocional que lo convertía en una figura casi legendaria entre los empleados. Alfonso pasaba la mayor parte del tiempo viajando entre Nueva York, Londres y Madrid, expandiendo el imperio familiar hacia mercados internacionales. Su presencia en la oficina mexicana era rara y siempre anunciada con anticipación, permitiendo que toda la operación funcionara de forma impecable durante sus visitas programadas. Ese día, sin embargo, había regresado de un viaje de negocios en Barcelona 2 días antes de lo previsto, decidiendo hacer una visita sorpresa para evaluar el funcionamiento real de la empresa sin las preparaciones habituales que precedían su llegada. Cuando Alfonso vio a una mujer en uniforme de empleada de limpieza saliendo del edificio con una caja de pertenencias personales en medio del horario laboral, su curiosidad analítica se despertó. Había algo en la postura de esa mujer, la forma como mantenía la dignidad, incluso en una situación claramente embarazosa, que lo hizo detenerse y observar con atención. «Disculpe», dijo, acercándose a Elena antes de que llegara a la banqueta. «¿Puedo preguntar qué está pasando?» Elena se volteó y por primera vez en 2 años y medio se encontró cara a cara con el hombre que era propietario de todo aquello. Alfonso Mendoza era aún más imponente en persona, pero había una inteligencia aguda en sus ojos que la sorprendió. «Fui despedida, señor», respondió directamente, sin elaborar o intentar justificar la situación. «¿Despedida? ¿Por qué motivo?» La pregunta directa la tomó desprevenida. Durante años, ejecutivos de alto nivel habían tratado a empleados operacionales como invisibles. Alfonso no solo la había notado, sino que demostraba interés genuino en entender la situación. La licenciada Victoria alegó filtración de información confidencial e intento de robo. Niego categóricamente ambas acusaciones, pero comprendo que mi palabra tiene peso limitado contra la de una vicepresidenta ejecutiva. La honestidad directa de la respuesta impresionó a Alfonso. Durante años, dirigiendo la empresa, se había acostumbrado a subordinados que evadían la verdad o intentaban impresionarlo con adulación. La simplicidad objetiva de esa mujer era refrescante e intrigante. «¿Cuál es su nombre?» «Elena Vázquez, señor». «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí, Elena?» 2 años y medio, señor». Alfonso hizo una pausa mental. Si alguien había trabajado en la empresa por más de 2 años, sin problemas disciplinarios, y de repente estaba siendo despedida por irregularidades graves, había inconsistencias en la historia que merecían investigación. ¿Y usted niega haber cometido las infracciones alegadas? «Niego completamente, señor. Mi carrera profesional fue construida sobre integridad absoluta. Podré no tener recursos materiales abundantes, pero preservo mi reputación ética». La frase sobre integridad profesional resonó en la mente de Alfonso. Había algo en la forma como Elena articulaba sus ideas, una sofisticación sutil que no combinaba con el estereotipo de una empleada de limpieza sin educación formal. Pero lo que más impresionó a Alfonso fue que Elena no estaba suplicando, no intentaba convencerlo con argumentos emocionales o pedidos de clemencia. Había declarado los hechos objetivamente y estaba preparada para aceptar las consecuencias, aún considerándolas injustas. «Elena», dijo Alfonso después de algunos segundos de reflexión, «me gustaría conversar sobre esto con más detalle. ¿Tiene disponibilidad para una reunión?» La pregunta la sorprendió completamente.
En 2 años y medio, ningún ejecutivo había demostrado interés en su opinión sobre cualquier asunto relacionado con la empresa. Pero, ¿Alfonso realmente estaba interesado en escuchar su versión de los hechos? ¿O esto era solo un gesto protocolario de alguien poderoso que pronto se olvidaría de ella? Y más preocupante, ¿qué pasaría cuando él descubriera su verdadera formación y las razones por las cuales una exdirectora de RH estaba trabajando como empleada de limpieza? Lo que Alfonso estaba a punto de descubrir sobre Elena, sobre Victoria y sobre su propia empresa cambiaría todo para siempre. Sí, señor. Tengo disponibilidad, Elena respondió, aún procesando la situación surreal de estar conversando con Alfonso Mendoza en la entrada del edificio que acababa de dejar definitivamente. Alfonso señaló la cafetería ejecutiva en el mismo edificio. Vamos a conversar en un ambiente más reservado. Necesito entender mejor los detalles de esta situación. Mientras caminaban de regreso al interior del edificio, Elena sentía las miradas perplejas de los empleados que la veían retornando al lado del CEO. Era una escena inédita que ciertamente generaría comentarios y especulaciones por los pasillos. La cafetería ejecutiva era un ambiente sofisticado, reservado para la alta dirección, con vista panorámica de la ciudad y decoración minimalista que irradiaba poder silencioso. Alfonso eligió una mesa discreta al fondo y despidió educadamente a los otros ejecutivos presentes. Elena, quiero que me cuente detalladamente lo que pasó hoy, desde el momento en que llegó al trabajo hasta la conversación con Victoria. Elena relató los eventos de forma meticulosa y objetiva. El descubrimiento de la memoria USB en su área, las acusaciones de Victoria sobre filtración de información, los alegados reportes de negligencia y el despido sumario. Habló sin emoción excesiva o dramatización, presentando solo los hechos conforme habían ocurrido. Y en 2 años y medio de trabajo, nunca tuvo problemas disciplinarios anteriores. Jamás, señor. Siempre cumplí rigurosamente mis horarios y responsabilidades. Mantuve absoluto sigilo sobre información que eventualmente escuchaba y establecí relaciones profesionales respetuosas con todos los colegas. Alfonso observaba a Elena con creciente interés. La precisión con que elegía las palabras, la postura corporal confiada y la familiaridad con terminología corporativa no correspondían al perfil típico de empleados operacionales. Elena, ¿puedo hacer una pregunta sobre su formación académica? La pregunta directa la hizo vacilar momentáneamente. Durante 2 años y medio, había evitado cuidadosamente mencionar su educación para no generar cuestionamientos embarazosos. Tengo licenciatura en Administración de Recursos Humanos por el ITAM, con especialización en Desarrollo Organizacional por la Universidad Iberoamericana. La revelación golpeó a Alfonso como una descarga eléctrica. ¿Recursos humanos por el ITAM? ¿Y cómo una profesional con esa formación termina trabajando como empleada de limpieza? Elena respiró profundamente antes de responder. Porque denuncié irregularidades graves en la multinacional donde trabajaba como directora de RH. Exponer un esquema de sobrefacturación para el IMSS me costó mi carrera, mis ahorros en procesos judiciales y mi reputación en el mercado corporativo. La honestidad brutal de la respuesta impresionó profundamente a Alfonso. Durante años operando en círculos empresariales de élite, raramente encontraba personas dispuestas a sacrificar ventajas personales por principios éticos. ¿Y por qué no mencionó su calificación cuando fue contratada aquí? Porque necesitaba trabajar, señor. Profesionales sobrecalificados en posiciones operacionales generan desconfianza o son considerados demasiado temporales para inversión en entrenamiento, o son vistos como amenazas potenciales por supervisores inseguros. Alfonso permaneció en silencio, procesando las implicaciones de lo que acababa de descubrir.
Una exdirectora de RH con 15 años de experiencia corporativa había sido despedida de su empresa por acusaciones aparentemente infundadas. Elena mencionó que siempre mantuvo relaciones profesionales respetuosas. ¿Había algún empleado con quien interactuaba más frecuentemente? Miguel Santos, del Departamento de Archivo. Él tiene síndrome de Down y ocasionalmente me consultaba sobre cuestiones laborales cuando otros colegas lo trataban inadecuadamente. ¿Qué tipo de tratamiento inadecuado? Comentarios despectivos sobre su capacidad intelectual, exclusión de actividades grupales, sobrecarga intencional de tareas repetitivas para justificar su limitación, comportamientos típicos de acoso laboral disfrazado de gestión de desempeño. La respuesta reveló un conocimiento profundo sobre legislación laboral y dinámicas organizacionales que confirmaba la formación académica de Elena. ¿Y usted orientaba a Miguel sobre cómo lidiar con esas situaciones? Le informaba sobre sus derechos fundamentales, sugería documentación de incidentes y ofrecía apoyo emocional. Nada más allá de lo que cualquier profesional de RH haría al identificar potencial discriminación. Alfonso comenzó a vislumbrar un patrón. Elena, ¿es posible que Victoria haya descubierto sus orientaciones a Miguel? Es probable. La semana pasada ella cuestionó por qué yo perdía tiempo conversando con empleados de otros departamentos durante mis descansos. En ese momento, el celular de Alfonso vibró con un mensaje urgente de su asistente ejecutivo. Señor Alfonso, la LIC, Victoria lo está buscando. Dijo que necesita hablar sobre un incidente de seguridad resuelto hoy por la mañana. Alfonso mostró el mensaje a Elena. Parece que Victoria quiere controlar la narrativa antes de que yo investigue independientemente. Es un comportamiento estándar en casos de despido controvertido, señor. Anticiparse a la investigación superior presentando versión unilateral de los hechos. Habla como alguien que ya vivió situaciones similares. Como directora de RH, conduje cientos de procesos disciplinarios. Como profesional íntegra, fui víctima de represalias por denunciar irregularidades. Conozco ambos lados de la dinámica. Alfonso se levantó y caminó hasta la ventana panorámica, observando el movimiento de la ciudad mientras procesaba la información. Elena, necesito investigar sus alegaciones antes de tomar cualquier decisión. ¿Estaría dispuesta a proporcionar una declaración formal sobre los eventos? Ciertamente, señor, pero me gustaría solicitar protección para Miguel durante la investigación. Él no debe ser penalizado por haber buscado orientación legítima. La preocupación genuina de Elena por un colega vulnerable, incluso después de su propio despido injusto, confirmó para Alfonso que estaba ante una persona de carácter excepcional. ¿Puede darme ejemplos específicos de cómo Miguel era tratado inadecuadamente? La semana pasada, el supervisor del archivo ordenó que reorganizara 5.000 documentos en orden cronológico, sabiendo que personas con síndrome de Down tienen dificultades con secuencias numéricas complejas. Cuando Miguel pidió ayuda, fue ridiculizado públicamente por no poder hacer un trabajo simple. ¿Y usted presenció eso? Lo presencié y orienté a Miguel a documentar el incidente, informándole que tenía derecho a trato digno y adaptaciones razonables conforme la Ley Federal del Trabajo. Alfonso regresó a la mesa con una expresión más seria. Elena, voy a ser directo. Si sus alegaciones se confirman, Victoria cometió graves violaciones de gestión de personas. Pero también necesito entender por qué ella la vería como amenaza suficiente para orquestar un despido fraudulento. Elena vaciló, claramente ponderando cuánto debería revelar. Señor, durante mi trabajo observé irregularidades en los procesos de contratación y despido coordinados por la LIC. Victoria. ¿Qué tipo de irregularidades?
despidos de empleados próximos a la estabilidad para evitar costos laborales, contrataciones sin proceso selectivo adecuado para posiciones estratégicas y tratamiento discriminatorio sistemático contra empleados con discapacidad o en situación de vulnerabilidad. Las revelaciones se acumulaban como piezas de un rompecabezas corporativo que Alfonso nunca había percibido durante sus ausencias frecuentes. ¿Documentó esas observaciones? Mentalmente sí. Como profesional de RH, reconozco patrones problemáticos automáticamente, pero como empleada operacional no tenía autoridad para investigar formalmente. Alfonso tomó su teléfono y llamó al departamento jurídico. Necesito una auditoría completa de los procesos de RH de los últimos 2 años. Toda documentación de contrataciones, despidos y procesos disciplinarios. Prioridad máxima. Después colgó y se dirigió a Elena. Voy a investigar todo lo que me contó. Pero primero, necesito hacer una pregunta directa. ¿Aceptaría regresar a la empresa en una posición adecuada a su calificación si las investigaciones confirman sus alegaciones? La pregunta la sorprendió completamente. Señor Lalique, Victoria dejó clara su hostilidad. Regresar sería extremadamente incómodo. ¿Y si Victoria ya no fuera un factor en la ecuación? El significado implícito de la pregunta no pasó desapercibido para Elena. Alfonso estaba considerando medidas drásticas basado apenas en su versión inicial de los hechos. Señor, aprecio su confianza, pero sugiero cautela. Investigaciones precipitadas pueden generar inestabilidad organizacional innecesaria o pueden corregir injusticias sistemáticas que fallé en identificar por negligencia administrativa. En ese momento, Victoria apareció en la entrada de la cafetería ejecutiva, claramente sorprendida al encontrar a Alfonso conversando con Elena. Alfonso, qué bueno que regresaste. Necesitamos conversar urgentemente sobre un incidente de seguridad que resolví hoy. Había una empleada. Victoria se detuvo abruptamente al reconocer a Elena. Victoria, qué coincidencia. Estábamos justamente discutiendo los detalles del despido de Elena. Ella me contó una versión muy interesante de los eventos. La expresión de Victoria cambió instantáneamente de sorpresa a alarma controlada. Alfonso, espero que entiendas que cuestiones de seguridad interna requieren acción inmediata. No podemos permitir que empleados desleales comprometan nuestras operaciones. ¿Desleales? Alfonso repitió la palabra deliberadamente. Es una acusación muy específica. ¿Tienes evidencias concretas de deslealtad? Bueno, las evidencias son circunstanciales, pero el patrón de comportamiento sospechoso justifica medidas preventivas. Elena observaba la interacción en silencio, reconociendo el lenguaje evasivo típico de ejecutivos, intentando justificar decisiones cuestionables. Victoria, voy a programar una reunión formal para mañana. Quiero revisar toda la documentación relacionada con este caso. Elena, usted estará presente para presentar su versión oficialmente. Alfonso, esto es altamente irregular. Empleados despedidos no participan en reuniones internas. Esta empleada tiene licenciatura en RH por el ITAM y 15 años de experiencia corporativa. Sus observaciones sobre nuestros procesos internos pueden ser valiosas independientemente de su estatus laboral actual. La revelación sobre la formación de Elena claramente impactó a Victoria, quien hasta entonces la había subestimado completamente. Lo que Victoria no sabía era que Alfonso ya había decidido investigar mucho más profundamente de lo que ella imaginaba. Y la verdad sobre Elena era apenas la primera de muchas revelaciones impactantes que estaban a punto de emerger. En la mañana siguiente, Alfonso llegó a la oficina 2 horas antes del horario habitual. Había pasado la noche entera analizando reportes de RH que su departamento jurídico logró compilar en tiempo récord. Lo que descubrió lo dejó profundamente perturbado. En 2 años, bajo la gestión de Victoria,
La rotación de empleados había aumentado 42%. 15 empleados con discapacidad habían sido despedidos por bajo rendimiento en circunstancias cuestionables. Más alarmante aún, 7 demandas laborales estaban en proceso, todas involucrando alegaciones de discriminación y acoso laboral. Alfonso convocó una junta extraordinaria para las 9 de la mañana, solicitando la presencia de Victoria, del director jurídico, de auditoría interna y de Elena, a quien había contactado personalmente la noche anterior. Cuando Elena entró a la sala de juntas ejecutiva, vistiendo un traje gris discreto pero elegante que había guardado de sus tiempos como directora, la transformación era notable. Su postura confiada y presencia profesional contrastaban dramáticamente con la imagen de empleada de limpieza vulnerable del día anterior. Buenos días a todos. Alfonso inició la reunión. Convoqué esta junta para investigar formalmente las circunstancias del despido de la señora Elena Vázquez y evaluar nuestros procesos internos de gestión de personas. Victoria estaba visiblemente tensa, sus manos crispadas sobre la carpeta que había traído con evidencias de la culpabilidad de Elena. Alfonso, preparé un reporte detallado sobre el incidente de seguridad. Tenemos evidencias claras de que la empleada violó protocolos de confidencialidad e intentó... Victoria, Alfonso la interrumpió educadamente. Me gustaría que primero escucháramos el relato de la señora Elena sobre los eventos. Elena se levantó, asumiendo naturalmente la postura de una ejecutiva experimentada. Señores, mi nombre es Elena Vázquez. Tengo licenciatura en Administración de Recursos Humanos por el ITAM, con 15 años de experiencia como directora de RH en multinacionales. En los últimos 2 años y medio trabajé como empleada operacional en esta empresa. La revelación causó un silencio espeso en la sala. El director jurídico y el auditor interno intercambiaron miradas de sorpresa. Durante mi periodo como empleada operacional, observé sistemáticamente violaciones graves de las políticas de recursos humanos de esta corporación, discriminación contra empleados con discapacidad, acoso laboral institucionalizado y despidos estratégicos para evitar costos laborales. Victoria intentó interrumpir. Alfonso, estas son acusaciones infundadas de una empleada resentida. Déjala terminar, Victoria, Alfonso dijo con firmeza. Elena continuó. Ayer fui despedida bajo alegación de filtración de información e intento de robo. Ambas acusaciones son falsas. El verdadero motivo del despido fue mi orientación a Miguel Santos sobre sus derechos laborales después de presenciar múltiples episodios de discriminación contra él. ¿Qué tipo de discriminación?, preguntó el director jurídico, claramente preocupado por las implicaciones legales. Sobrecarga intencional de tareas inadecuadas para su condición, humillación pública sobre sus limitaciones cognitivas, exclusión de actividades colectivas y comentarios despectivos sobre su capacidad productiva. El auditor interno consultó sus papeles. Tenemos registro de 3 quejas formales sobre trato inadecuado al señor Miguel en los últimos 6 meses. Todas fueron archivadas como cuestiones de gestión operacional normal. Victoria palideció. Miguel es un empleado problemático que requiere supervisión especial. Sus limitaciones afectan la productividad departamental. ¿Limitaciones? Elena se dirigió a Victoria con la autoridad de una profesional de RH experimentada. Liculto Victoria. La Ley Federal del Trabajo establece que empresas con más de 50 empleados deben integrar personas con discapacidad. Más importante, deben proporcionar adaptaciones razonables para garantizar condiciones adecuadas de trabajo. Conozco la legislación, Victoria respondió defensivamente. Entonces sabe que clasificar las necesidades especiales de Miguel como limitaciones problemáticas constituye discriminación directa y que despedir empleados próximos a la estabilidad para evitar costos laborales configura despido discriminatorio. Alfonso intervino. Elena,
¿Tiene evidencias específicas de esas prácticas? Tengo conocimiento directo de 15 despidos en los últimos 2 años, involucrando empleados a menos de 6 meses de la estabilidad, todos justificados por bajo rendimiento después de evaluaciones súbitas y rigurosas que no siguen los estándares establecidos por la propia empresa. El auditor interno confirmó: nuestros datos muestran un patrón estadísticamente anómalo de despidos entre el 20º y 24º mes de contrato. Victoria intentó recuperar el control de la situación. Alfonso, estas son interpretaciones tendenciosas de decisiones gerenciales legítimas. No podemos permitir que sentimentalismo comprometa la eficiencia operacional. ¿Sentimentalismo? Elena repitió la palabra con incredulidad profesional. LIC. Victoria, cumplimiento de la legislación laboral no es sentimentalismo, es obligación legal y responsabilidad corporativa. Alfonso se levantó y caminó hasta la ventana. Elena, durante su experiencia como directora de RH, ¿implementó programas de inclusión? Sí. En Pharmalabs, México, desarrollé un programa de inclusión que aumentó la retención de empleados con discapacidad en 80% y redujo demandas laborales en 60% en 2 años. ¿Y cómo afectó eso la productividad? Aumentó 12%. Ambientes inclusivos generan mayor compromiso, reducen rotación y mejoran la reputación corporativa. Es estratégico, no solo correcto. Victoria estaba visiblemente desesperada. Alfonso, no podemos tomar decisiones corporativas basadas en teorías académicas. ¿Teorías académicas? El director jurídico interrumpió. Licuna Victoria, tenemos 7 demandas laborales en proceso que pueden costar millones a la empresa. Esto no es teoría, son consecuencias financieras directas. Alfonso regresó a la mesa con una expresión seria. Elena dijo que observó irregularidades sistemáticas. ¿Puede ser más específica? Puedo proporcionar un análisis detallado si es autorizada, pero necesito mencionar algo urgente. Ayer, al ser despedida, observé a la LIC. Victoria desechando documentos confidenciales de forma inadecuada. ¿Qué tipo de documentos? Reportes de evaluación de desempeño que habían sido alterados retroactivamente para justificar despidos y correspondencia sobre estrategias de reducción de costos laborales que sugieren premeditación en los despidos discriminatorios. El silencio en la sala era ensordecedor. Victoria estaba completamente pálida. Alfonso miró directamente a Victoria. ¿Es cierto esto? Alfonso, ¿vas a creer las acusaciones de una ex empleada de limpieza contra una vicepresidenta con 10 años en la empresa? Voy a creer las evidencias. Alfonso respondió fríamente. Y hasta ahora, las evidencias sugieren negligencia grave en la gestión de recursos humanos. Elena se dirigió respetuosamente a Alfonso. Señor, como profesional de RH, recomiendo una auditoría completa de los procesos de los últimos 3 años. Si mis observaciones son correctas, la empresa está expuesta a riesgos legales y financieros significativos. ¿Y si están incorrectas? Entonces pido disculpas formales por la perturbación y me retiro definitivamente. La confianza tranquila de Elena contrastaba dramáticamente con el nerviosismo creciente de Victoria. Alfonso tomó su decisión. Autorizo auditoría completa e inmediata. Victoria, estás suspendida de tus funciones hasta la conclusión de la investigación. Alfonso, esto es absurdo. Estás destruyendo una carrera consolidada basado en evidencias preliminares graves y la necesidad de proteger la empresa. La suspensión es procedimiento estándar en investigaciones de esta naturaleza. Victoria salió de la sala visiblemente afectada, pero no antes de lanzar una mirada venenosa a Elena. Cuando quedaron solo Alfonso, Elena y los directores jurídico y de auditoría, el ambiente se volvió más colaborativo. Elena, Alfonso dijo,
Me gustaría contratarla como consultora externa para conducir esta auditoría. Su experiencia y conocimiento de los procesos internos serían invaluables. Acepto, siempre que tenga total independencia para investigar y reportar resultados objetivamente, incluso si son desfavorables para la empresa. Es exactamente lo que necesito. Alguien comprometido con la verdad, no con política corporativa. Pero lo que Alfonso no sabía era que la investigación de Elena revelaría un esquema de corrupción mucho más amplio de lo que imaginaba, y que Victoria, desesperada por protegerse, estaba a punto de tomar medidas extremas que pondrían en riesgo no solo su carrera, sino la reputación de toda la corporación. La verdad sobre Elena era más impactante de lo que imaginaba, pero la verdad sobre Victoria estaba a punto de sacudir los cimientos de todo lo que Alfonso creía sobre su propia empresa. Durante las 2 semanas siguientes, Elena condujo la auditoría más meticulosa en la historia de Corporación Mendoza. Trabajando directamente desde la oficina que Alfonso había dispuesto en el piso 48, se sumergió en 3 años de documentos, entrevistó discretamente a empleados y analizó patrones estadísticos que revelaron un esquema sistemático de violaciones laborales. Los resultados eran devastadores. Victoria había orquestado un sistema de optimización de costos laborales que incluía despidos estratégicos, discriminación institucionalizada y manipulación de evaluaciones de desempeño. Más grave aún, había evidencias de que recibía bonificaciones no oficiales basadas en el ahorro generado por estas prácticas ilegales. En la mañana del martes 3 de diciembre, Elena presentó su reporte final a Alfonso en una reunión que cambiaría el rumbo de la empresa para siempre. Alfonso, Elena inició colocando una carpeta voluminosa sobre la mesa. Los resultados de la auditoría confirman violaciones sistemáticas de la legislación laboral en escala que expone a la empresa a pasivos de aproximadamente 25 millones de pesos. Alfonso abrió el reporte y su expresión se volvió progresivamente más sombría conforme leía los datos. 25 millones. Demandas laborales potenciales, multas de la Secretaría del Trabajo, indemnizaciones por daños morales y acciones colectivas. Esto considerando solo los casos de los últimos 3 años. ¿Y Victoria estaba consciente de la ilegalidad de estas prácticas? Elena mostró documentos específicos, no solo consciente. Documentó explícitamente las estrategias de reducción de costos en correos internos. Hay evidencias claras de premeditación y sistematización. Alfonso se levantó y caminó hasta la ventana, contemplando la magnitud del problema que había heredado por negligencia administrativa. Elena, ¿cuál es su recomendación? Despido inmediato de Victoria por causa justificada, implementación de un programa robusto de cumplimiento laboral y creación de un departamento de diversidad e inclusión independiente. También recomiendo acuerdos preventivos con empleados perjudicados para evitar costosas demandas judiciales. Y respecto a los empleados que fueron despedidos injustamente, sugiero reintegración voluntaria con pago retroactivo de salarios o indemnizaciones generosas para quienes prefieran no regresar. Es costoso, pero menos que enfrentar 15 demandas simultáneas. Alfonso regresó a la mesa con una expresión determinada. Elena, ¿acepta asumir la dirección de recursos humanos de la empresa? Necesito a alguien con su integridad y competencia técnica para implementar estos cambios. La oferta era exactamente lo que Elena había soñado durante 2 años y medio de invisibilidad corporativa, pero necesitaba estar segura de las motivaciones. Alfonso, acepto bajo 3 condiciones. Autonomía total para implementar políticas de cumplimiento, presupuesto adecuado para programas de inclusión y compromiso de la alta dirección con cambio cultural real, no solo cosmético. Acepto todas las condiciones. De hecho, voy más allá.
Quiero que transforme nuestra área de RH en referencia nacional de buenas prácticas laborales. En ese momento, la secretaria de Alfonso anunció por el intercomunicador: «Señor Alfonso, la Liquén, Victoria está aquí. Dice que tiene información importante sobre irregularidades en la auditoría». Alfonso y Elena intercambiaron miradas. Era el intento desesperado de Victoria de revertir su situación atacando la credibilidad de la investigación. «Que pase», Alfonso decidió. Victoria entró a la sala visiblemente alterada, cargando una carpeta y una expresión de quien había perdido la compostura profesional. «Alfonso, descubrí que esta auditoría fue conducida de forma viciada. Elena tiene motivaciones personales para perjudicar mi reputación y manipuló evidencias para...» «Victoria», Alfonso la interrumpió fríamente, «¿qué evidencias específicas fueron manipuladas?» «Bueno, las interpretaciones estadísticas son tendenciosas. Los testimonios fueron recolectados de empleados resentidos y todo el proceso fue contaminado por conflicto de intereses». Elena permaneció calmada, reconociendo las tácticas de una ejecutiva desesperada intentando desacreditar evidencias irrefutables. «Victoria», Elena dijo respetuosamente, «todos los documentos analizados fueron proporcionados por el propio departamento jurídico de la empresa. Las estadísticas están basadas en datos oficiales de RH y las entrevistas siguieron protocolos estándar de auditoría interna. Pero tienes interés personal en perjudicarme, fuiste despedida y quieres venganza». Alfonso se levantó con una expresión que no dejaba dudas sobre su decisión. «Victoria, leí personalmente todos los documentos que Elena presentó. Son correos tuyos, reportes firmados por ti y datos oficiales de la empresa. No hay manipulación posible. Alfonso, trabajé 10 años en esta empresa. Merezco el beneficio de la duda contra una foránea con 15 años de experiencia corporativa que identificó problemas que yo debería haber percibido hace mucho tiempo». Alfonso cortó. «Victoria, estás despedida por causa justificada debido a violaciones graves de la legislación laboral y conducta incompatible con los valores corporativos». El silencio que siguió fue absoluto. Victoria quedó paralizada, claramente no esperando una decisión tan definitiva. «Alfonso, estás cometiendo un error terrible. Sin mí, esta empresa será más ética, más próspera y más sustentable». Alfonso concluyó. «Seguridad la acompañará para recoger sus pertenencias». Después de que Victoria saliera escoltada, Alfonso se dirigió a Elena. «Ahora podemos comenzar a trabajar en la transformación real de esta empresa». En los meses que siguieron, Elena implementó cambios revolucionarios en Corporación Mendoza. Creó un programa de inclusión que se convirtió en modelo nacional, estableció canales independientes de denuncia y desarrolló políticas de promoción basadas exclusivamente en mérito y competencia. Miguel Santos fue promovido a supervisor del archivo digital, posición que aprovechaba sus habilidades organizacionales sin exponerlo a tareas que requerían capacidades limitadas por su condición. Más importante, se convirtió en símbolo de la transformación cultural de la empresa. 6 meses después de asumir la dirección de RH, Elena recibió el Premio Nacional de Excelencia en Gestión de Personas. Durante su discurso de aceptación, miró a Alfonso en la audiencia y dijo: «Este premio representa más que reconocimiento profesional. Representa la prueba de que integridad y competencia siempre prevalecen sobre política y prejuicio. Representa la confirmación de que empresas éticas no son solo moralmente correctas, sino también más rentables y sustentables». Alfonso sabía que había descubierto no solo una excelente directora de RH, sino una líder visionaria que estaba transformando fundamentalmente la cultura de su empresa. Un año después, Corporación Mendoza fue certificada como una de las mejores empresas para trabajar en México. La rotación de empleados cayó 60%,
La productividad aumentó 23% y no hubo una sola demanda laboral por discriminación. Miguel, ahora supervisor respetado, organizó una fiesta de celebración para todo el equipo. Durante el evento se acercó a Elena. «Directora Elena», dijo con la pronunciación cuidadosa que siempre caracterizaba su habla. «Gracias por enseñarme que no soy limitado. Soy especial». Elena sonrió, recordando la primera vez que había orientado a Miguel sobre sus derechos. «Miguel, siempre fuiste especial. Yo solo te ayudé a darte cuenta». Alfonso observaba la escena desde la terraza ejecutiva, reflexionando sobre cómo una conversación de 5 minutos con una empleada de limpieza despedida había salvado a su empresa de un escándalo financiero y transformado completamente su cultura corporativa. Elena había demostrado que competencia no se mide por posición jerárquica, que integridad es el activo más valioso de cualquier organización y que dar oportunidades a personas subestimadas puede generar transformaciones extraordinarias. La empleada de limpieza que fue despedida injustamente se había convertido en la ejecutiva más respetada de la empresa, no por venganza o resentimiento, sino por demostrar que hacer lo correcto siempre compensa a largo plazo. Y así, una injusticia aparente se transformó en la mayor oportunidad de crecimiento ético y financiero en la historia de Corporación Mendoza, demostrando que a veces las mejores decisiones empresariales comienzan con el valor de escuchar voces que normalmente son ignoradas. Si llegó hasta aquí, deje un comentario contando qué le pareció esta historia de justicia y transformación corporativa. Su opinión es muy importante para nosotros. Comparta este video con amigos y familiares que también creen que competencia e integridad deben ser siempre reconocidas independientemente de la posición social. No olvide suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras historias inspiradoras que muestran cómo la verdad y la justicia siempre prevalecen. Cada like, comentario y compartido nos ayuda a continuar creando contenido que inspira cambios positivos en el mundo corporativo y en la sociedad. Hasta la próxima historia que tocará su corazón y renovará su fe en la justicia.